En los patios del palacio, los magos del faraón se arrastraban como sombras. Sus túnicas blancas estaban manchadas de polvo y sudor. Los símbolos sagrados colgaban rotos de sus cuellos. Ya no había conjuros que pronunciar ni dioses a quienes suplicar. Uno de ellos, el más anciano, se inclinó ante el faraón con voz temblorosa. «Señor, esto no es brujería. Los dioses de Egipto callan. Este poder no es humano». El faraón, con los ojos hundidos y la piel pálida, golpeó el suelo con su cetro. «¡Basta!», rugió. «¿Callad? ¿Acaso creéis que el hijo de Ra se inclinará ante el dios de los esclavos?». Pero incluso mientras hablaba, un estremecimiento recorrió su cuerpo. El aire dentro del salón se volvió sofocante, casi pesado, como si el cielo mismo estuviera conteniendo la respiración antes de soltar su juicio. En el desierto, Moisés y Aarón se presentaron una vez más ante el Señor. El viento soplaba desde los hornos donde los egipcios cocían ladrillos, aquellos mismos hornos donde el pueblo hebreo había sudado durante siglos. El Señor habló con voz grave. «Tomad puñados de ceniza de los hornos, y que Moisés la esparza al cielo delante del faraón. Esa ceniza se convertirá en polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá úlceras y llagas en hombres y bestias». Moisés extendió su mano. La ceniza se elevó en el aire, girando con el viento como un remolino de fuego apagado. Cuando cayó sobre el suelo de Egipto, el dolor despertó. Los egipcios comenzaron a gritar. Las llagas surgían en su piel como brasas encendidas. Los animales bramaban cubiertos de heridas. Los magos del faraón, aquellos que una vez imitaban las señales de Dios, ahora caían de rodillas, incapaces siquiera de levantarse ante Moisés. El faraón observó la escena con el rostro endurecido, mientras las úlceras le subían por los brazos. Sus sirvientes le ofrecían agua y aceite, pero nada calmaba el ardor. Moisés habló con voz firme. «Faraón, el Señor dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva». Pero el rey, entre el dolor y el orgullo, apretó su mandíbula hasta sangrar. «Ni aun si el cielo mismo cayera sobre mí», dijo, «no los dejaré ir». Y cuando Moisés se volvió para marcharse, el sol se oscureció tras una nube de polvo. El viento comenzó a rugir de nuevo, y en la distancia se escuchó el crujir de truenos que aún no eran tormenta. El sol salió débil sobre una tierra enferma. El aire olía a hierro y humo. Los campos que antes eran verdes estaban cubiertos de polvo y silencio. Egipto era un imperio que respiraba miedo. Moisés y Aarón caminaron hasta las puertas del palacio. El faraón, envuelto en vendas y orgullo, los recibió con los ojos hundidos, la voz quebrada por el dolor y la rabia. Moisés habló, su voz resonando como un trueno contenido. «Así dice el Señor, Dios de los hebreos. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque esta vez enviaré todas mis plagas sobre tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que conozcas que no hay otro como yo en toda la tierra». El silencio se hizo en el salón. Nadie se movía, solo el sonido del viento colándose entre las columnas. Moisés continuó, «Aún podría salvar a tu nación, Faraón. Mañana, cuando el reloj del sol marque el mediodía, caerá del cielo un granizo como jamás ha caído sobre Egipto. Todo hombre o bestia que quede en el campo morirá. Haz que se refugien los que crean en mi palabra». Los cortesanos se miraron unos a otros, temblando. Algunos se burlaron. Otros, en silencio, corrieron a sus hogares, advirtiendo a sus familias. Por primera vez, hubo egipcios que escucharon. Los sirvientes escondieron su ganado. Los soldados buscaron refugio bajo los templos. Y al caer la noche, Egipto entera esperaba, conteniendo el aliento. A la mañana siguiente, el cielo se volvió gris. Las nubes giraban como bestias vivas, cargadas de furia. El trueno rugió, y el primer relámpago cayó sobre los campos. El viento soplaba tan fuerte que los árboles se inclinaban como si adoraran a un dios invisible. Luego, el cielo se abrió. El granizo descendió en piedras de fuego, rompiendo techos, destruyendo cosechas, matando hombres y animales por igual. Cada golpe retumbaba como un tambor de guerra celestial. El fuego danzaba entre las piedras de hielo, y el suelo ardía mientras el cielo rugía. Era una tormenta imposible, una lluvia de juicio. Los que habían escuchado a Moisés, refugiados en sus casas, miraban desde las rendijas y temblaban ante el poder del Dios que ahora no solo hablaba, sino que respondía. En la región de Gosén, una vez más, ni una gota de granizo cayó, solo silencio, fe y luz. El faraón, temblando en su palacio, cayó de rodillas. «He pecado», dijo entre sollozos.
El Señor es justo, y yo y mi pueblo somos culpables. Rogad por mí, Moisés. Basta de truenos, basta de fuego. Moisés miró al rey con compasión y tristeza. Cuando salga de la ciudad, extenderé mis manos al cielo, y el granizo cesará. Pero sé, Faraón, que tu corazón aún no teme a Dios. Moisés salió bajo la tormenta. El granizo golpeaba el suelo con furia divina, pero a cada paso que daba, las piedras se desviaban, como si el mismo cielo reconociera al hombre de Dios. Alzó sus manos. El trueno rugió una última vez, y el fuego se apagó. El aire quedó inmóvil. El silencio posterior fue tan profundo que el pueblo creyó oír el corazón de la tierra. Pero lejos, en la oscuridad del palacio, el faraón, mirando los campos destruidos, susurró con rabia contenida: no se irán, aún no. Y en el horizonte, un zumbido bajo comenzó a levantarse entre las ruinas. Pequeños puntos negros cubrían el cielo. El palacio olía a piedra mojada y desesperación. El suelo aún estaba cubierto de trozos de granizo derretido, y las cortinas de lino colgaban chamuscadas. Egipto parecía un reino herido que aún se negaba a caer. El faraón se sentaba inmóvil, la mirada perdida en el horizonte. A su alrededor, sus consejeros, magos y capitanes estaban de rodillas, temblando. Ya nadie hablaba con soberbia. Ya nadie invocaba a Ra, ni a Isis, ni a Osiris. Uno de los ancianos, con voz gastada, rompió el silencio. «Señor mío, ¿hasta cuándo soportarás esto? ¿No ves que Egipto está destruido? Deja ir a esos hombres y que sirvan a su Dios. ¿Acaso quieres que Egipto perezca del todo?» El faraón cerró los ojos. La ira y el miedo peleaban dentro de él como dos bestias encadenadas. «Traedme a Moisés y Aarón», ordenó finalmente. Los hermanos entraron, cubiertos de polvo del desierto, pero con una paz que ningún rey podía fingir. El faraón los miró con cansancio, sus manos temblando sobre el cetro. «Id, servid a vuestro Dios», dijo lentamente. «Pero decidme, ¿quiénes irán?» Moisés respondió con firmeza: «Iremos con nuestros jóvenes y nuestros ancianos, con nuestros hijos e hijas, con nuestras ovejas y bueyes, porque es fiesta del Señor para todos nosotros». El rostro del faraón se endureció de nuevo. «No», rugió, «solo los hombres podrán ir. Los demás se quedarán como garantía. No volveré a ser engañado». Moisés bajó la cabeza con tristeza. «Tú mismo decides, oh rey, si el hambre cubrirá tu reino». Y al decir esto, salió del palacio. El faraón lo vio alejarse, y una sombra pareció pasar por el sol. Primero fue un murmullo, luego un rugido. El viento comenzó a silbar, trayendo consigo un sonido que nunca antes se había escuchado: el zumbido de millones de alas. El cielo se oscureció. Nubes negras se movían sobre el desierto, densas, vivas, interminables. Los egipcios miraban hacia arriba con horror. Las langostas llegaron como una tormenta de carne y hambre. Se lanzaban sobre los campos, devorando lo poco que quedaba tras el granizo. En minutos, Egipto perdió lo último de su verdor. Ni un árbol, ni una hoja, ni una espiga quedó en pie. El pueblo lloraba en las calles. El suelo crujía bajo el peso de los insectos muertos. Los templos estaban cubiertos de alas y polvo, y el olor a desesperanza lo llenaba todo. El faraón, con el rostro pálido, cayó de rodillas. «He pecado contra el Señor vuestro Dios y contra vosotros», dijo entre sollozos. «Perdóname una vez más. Rogad al Señor que quite de mí esta muerte». Moisés oró, y el viento del oeste sopló con fuerza. Las langostas fueron arrastradas hacia el Mar Rojo, y Egipto respiró, pero solo por un instante, porque cuando el viento cesó, el corazón del faraón volvió a endurecerse. Su mirada se volvió fría, vacía, como el mármol. Y entonces, una oscuridad comenzó a levantarse desde el horizonte. No era noche, era algo más. El palacio estaba en silencio. El viento del desierto ya no soplaba. Era como si el mismo aire temiera moverse. Moisés fue llamado una vez más ante Faraón. Cruzó los corredores del palacio con paso firme, mientras los sirvientes lo observaban desde la penumbra, como si vieran pasar al juez del cielo. El faraón lo esperaba en el trono, cubierto con un manto negro, rodeado de antorchas que apenas ardían. Su voz resonó débil, pero llena de ira contenida. «¿Hasta cuándo seguirás humillándome, hebreo? ¿Hasta cuándo castigarás mi reino con tus plagas? ¿No ves que he cedido ya demasiado?» Moisés levantó la mirada. Sus ojos parecían reflejar fuego y compasión al mismo tiempo. «No soy yo quien hiere»,
Faraón, es el Dios que gobierna sobre todos los reyes. Aún podrías doblar tus rodillas y vivir. El faraón se puso de pie, con los puños cerrados. Nunca, rugió, antes se apague el sol de Egipto, que yo me incline ante tu Dios. Moisés dio un paso atrás. Su voz se volvió grave, como si hablara en nombre del trueno. Así dice el Señor: extenderé mi mano sobre Egipto, y habrá tinieblas tan densas que podrán sentirse. Por un instante, las antorchas parpadearon. Un frío extraño recorrió el aire. Moisés dio media vuelta y se marchó sin mirar atrás. El faraón observó cómo la puerta se cerraba lentamente. Y en el momento exacto en que el eco del golpe resonó, la última luz se apagó. La oscuridad cayó sobre Egipto como un manto vivo. No era la noche común. Era una negrura espesa, que ahogaba el aliento y congelaba el alma. Los egipcios no podían ver sus manos, ni moverse, ni hablar sin temblar. Durante 3 días, nadie se levantó de su sitio. El silencio era tan profundo que el llanto se oía como un trueno lejano. Las madres abrazaban a sus hijos sin verlos. Los soldados se escondían en los templos vacíos. Y los sacerdotes, temblando, comprendieron que Ra, el dios Sol, había sido vencido. Solo en la tierra de Gosén brillaba la luz. Las lámparas de los hebreos ardían suaves, y las familias se reunían en paz bajo la claridad de Dios. En el palacio, el faraón permaneció inmóvil en su trono, la oscuridad cubriendo su corona como si la devorara. Su respiración era un susurro, su corazón una piedra. Al tercer día, cuando la luz regresó lentamente, el faraón mandó llamar a Moisés una vez más. Sus ojos estaban rojos, sus labios secos, y le dijo con voz quebrada: «Servid a vuestro Dios, llevad también a vuestros hijos, pero dejad vuestro ganado aquí». Moisés negó suavemente con la cabeza: «No quedará ni una pezuña atrás, faraón, porque todo lo que tenemos pertenece al Señor». El rostro del faraón se contrajo en furia. «Sal de mi presencia», gritó. «Cuídate de no volver a verme, porque el día que vuelvas a presentarte ante mí, morirás». Moisés lo miró con una calma aterradora. «Así será, faraón, no volveré a verte más». Y al salir del palacio, el cielo, aún gris y herido, pareció contener un último suspiro antes del juicio final. La noche había vuelto a Egipto, pero sobre la tierra de Gosén ardían pequeñas luces como estrellas en la arena. Cada hogar hebreo era una llama viva, una chispa de esperanza en medio de un reino que se desmoronaba. Moisés caminaba entre las tiendas, su bastón apoyándose en el polvo con cada paso lento y firme. El pueblo lo seguía con los ojos, sabiendo que las palabras de aquel hombre eran las palabras del Dios que los había protegido una y otra vez. A Aarón se acercó. «Hermano», dijo con tono grave, «el Señor ha hablado nuevamente, ¿verdad?». Moisés asintió. El fuego de las antorchas se reflejaba en su mirada. «Sí, esta será la última herida y la más profunda. Dios pasará esta noche por Egipto, y todo primogénito, desde el hijo del faraón hasta el del esclavo, morirá». El murmullo recorrió al pueblo como un viento frío. Los hombres bajaron la cabeza, las madres abrazaron a sus niños. Pero Moisés levantó su mano, pidiendo silencio. «El Señor ha dado instrucciones para su pueblo», continuó. «Cada familia tomará un cordero sin defecto, macho de 1 año. Los sacrificaréis al anochecer, y con su sangre marcaréis los postes y el dintel de vuestras puertas. Comeréis su carne asada con panes sin levadura y hierbas amargas, y no saldréis de vuestras casas hasta que amanezca». El fuego crepitó, y por un instante se escuchó solo el silencio del desierto. Moisés respiró hondo y añadió con voz temblorosa: «Porque esta noche el ángel del Señor pasará sobre Egipto, pero donde vea la sangre, pasará de largo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y santas. Los hombres comenzaron a preparar sus hogares. Las mujeres amasaban la harina sin levadura. Los ancianos afilaban cuchillos con manos temblorosas. El olor del cordero asado comenzó a mezclarse con el incienso y la oración. Cada hogar hebreo se convirtió en un altar, cada puerta en un símbolo de fe. Los niños preguntaban a sus padres: «¿Por qué hacemos esto?». Y los padres respondían: «Porque esta noche Dios nos librará de Egipto, y nunca más seremos esclavos». En el cielo, las estrellas brillaban como testigos silenciosos. El viento se había detenido. Era como si el universo entero esperara el paso de la justicia divina. Aarón se acercó a Moisés mientras el pueblo obedecía.
¿Crees que el faraón resistirá después de esto? Moisés miró hacia el horizonte, donde el palacio aún resplandecía bajo la luna. Ningún hombre puede resistir la mano de Dios cuando Él viene a reclamar a sus hijos. Esta noche, Egipto conocerá al Señor. El primer grito aún no había sonado, pero el silencio de la medianoche ya parecía presagiarlo. La noche cayó como un velo de obsidiana. No había viento, no había canto, ni un solo movimiento en todo Egipto. Hasta los perros, que solían ladrar a la luna, guardaron silencio. Era la calma que precede al juicio. En Gosén, las lámparas ardían dentro de cada hogar hebreo. Familias reunidas en torno a la mesa comían en silencio, sus pies calzados, sus bastones en mano, esperando la orden de partir al amanecer. El aroma del cordero asado se mezclaba con el de las hierbas amargas, y sobre cada puerta la sangre fresca marcaba un signo rojo bajo la luna. Los niños dormían sobre los regazos de sus madres, mientras los hombres miraban al fuego sin hablar. Nadie se atrevía a romper el silencio. Todos sabían que algo invisible se estaba acercando. A la medianoche exacta, el aire cambió. El calor del desierto se volvió frío como piedra. Una brisa extraña, suave y densa, se deslizó por las calles vacías de Egipto. El ángel del Señor había descendido. No tenía forma que los ojos humanos pudieran entender, pero su paso hacía temblar las lámparas y detener los relojes de arena. Donde pasaba, el tiempo parecía detenerse, y los suspiros se convertían en silencio eterno. Entró en las casas de Egipto, y en cada hogar donde no había sangre sobre la puerta, el primogénito cayó como un suspiro apagado. Desde el palacio de Faraón, el hijo del rey, aquel a quien se llamaba Sol naciente de Egipto, yacía inmóvil en sus brazos. El llanto del monarca atravesó los muros como un rayo, y entonces se oyó el clamor. Un grito desgarrador recorrió toda la nación, desde los establos hasta las cámaras reales. Era un sonido que el mundo no había escuchado antes, un lamento que subía al cielo mismo. No hubo casa donde no hubiera muerte. El pueblo de Egipto lloraba, golpeando su pecho, arrancándose las ropas, clamando por los hijos que ya no despertarían. Pero en Gosén, las luces seguían ardiendo. Los hebreos permanecían en sus hogares, en silencio, con el corazón temblando entre el miedo y la fe. Moisés miraba por la ventana hacia el horizonte oscuro. El viento trajo el eco del llanto, y una lágrima rodó por su rostro endurecido. «¿Ha pasado?», susurró Aarón junto a él. Moisés asintió con solemnidad. «Sí, el Señor ha hecho distinción entre su pueblo y Egipto. La redención ha comenzado». Y mientras el cielo aún guardaba silencio, los pasos de un mensajero corrieron desde el palacio, rompiendo la noche con desesperación. El llanto aún resonaba en los pasillos del palacio. El faraón, arrodillado junto al cuerpo de su hijo, tenía el rostro cubierto de ceniza y lágrimas. El cetro, símbolo de su divinidad, yacía caído a un lado, roto como su orgullo. Los sacerdotes lo miraban sin atreverse a hablar. El silencio era tan profundo que solo se escuchaba el goteo lento de las lágrimas sobre el mármol. De pronto, el rey se levantó con un rugido que heló la sangre de todos. Sus ojos, enrojecidos y vacíos, buscaban algo que ni él mismo comprendía. «Llamad a Moisés», gritó. «Llamadlo ahora». Los mensajeros corrieron por las calles entre el humo de las antorchas, hasta llegar a Gosén, donde el pueblo hebreo aún esperaba en silencio. Moisés salió a su encuentro, su rostro iluminado por el resplandor del fuego. El mensajero cayó de rodillas ante él. «El faraón dice: levantaos, salid en medio de mi pueblo. Ide, servid a vuestro Dios como habéis dicho. Tomad vuestras ovejas, vuestros ganados, y marchaos. Pedid también que bendigáis en mi nombre». Moisés cerró los ojos y exhaló lentamente. El sonido de esas palabras fue como el romper de cadenas invisibles. Entonces corrió la voz entre los hebreos: «El faraón nos deja ir. Es hora de partir». El campamento estalló en movimiento. Las mujeres recogían a los niños, los hombres ataban los rebaños. Los ancianos envolvían los huesos de José, porque habían jurado llevarlos de vuelta a la tierra prometida. El cielo aún estaba oscuro, pero cada antorcha que se encendía era una estrella más en la noche. Los egipcios, temerosos, se asomaban desde sus puertas, y ofrecían oro, telas y provisiones a los hebreos, rogando: «Idos, por favor, antes de que todos muramos». Aarón alzó su voz: «El Señor nos ha liberado. Esta es la noche en que dejamos Egipto». Y el pueblo comenzó a moverse, una marea humana de más de 600,000 almas.
cargando con sus sueños, su historia y su fe. Moisés caminaba al frente, con su bastón en alto. Detrás de él, el sonido de miles de pasos marcaba el ritmo de la libertad. El viento soplaba suave, como si el mismo cielo abriera camino. Desde lo alto de un muro, un soldado egipcio observaba cómo desaparecían en la distancia. Susurró para sí: «Los esclavos se van. ¿Quién detendrá ahora al Dios que camina con ellos?». En el horizonte, la aurora asomaba por primera vez sobre un Egipto en ruinas. Y los hebreos avanzaban hacia el desierto, sin saber que el mar los esperaba más adelante, para sellar con fuego y agua la libertad que habían ganado con sangre. El sol se levantó sobre el desierto como una promesa nueva. Por primera vez en generaciones, los hebreos caminaban sin cadenas. El aire olía a libertad, a tierra caliente y a lágrimas secas. Las tribus avanzaban entre las dunas, guiadas por una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. Era la señal viva de que Dios caminaba con ellos. Los niños reían sobre los hombros de sus padres. Las mujeres cantaban, los hombres levantaban sus manos al cielo. El desierto resonaba con un himno que el viento llevaba lejos. El Señor nos ha sacado con mano poderosa, de la casa de esclavitud a la tierra de la promesa. Su misericordia es eterna. Moisés observaba aquella multitud con el corazón lleno. Por un momento, la arena y el cielo parecían fundirse en un solo resplandor. A su lado, Aarón sonreía. «Hermano», dijo, después de tanto dolor, «¿te das cuenta? Somos libres». Moisés asintió, mirando hacia el horizonte. «Sí, pero el viaje apenas comienza, porque la libertad no es el fin, Aarón. Es el inicio del pacto». El pueblo acampó junto al mar, un muro de agua azul que brillaba bajo el sol. Los niños jugaban en la orilla, algunos ancianos miraban las olas, sin entender aún que aquel mar sería parte del milagro. La columna de fuego se alzó en la noche, iluminando el campamento. Las risas se mezclaban con el canto de los grillos. Era un respiro de paz después de siglos de dolor. Pero lejos, en el corazón de Egipto, la calma se rompía otra vez. En el palacio en ruinas, el faraón se sentó sobre su trono vacío. Su mirada vagaba entre el silencio y la furia. Junto a él, sus capitanes temblaban, temiendo hablar. El rey apretó los dientes. «¿Qué hemos hecho?», murmuró. «¿Dejamos ir a los esclavos para que nos queden ruinas?». Sus ojos, aún rojos por el llanto, se endurecieron como piedra. Golpeó el brazo del trono y rugió: «Preparen los carros, que mis jinetes monten. Iremos tras ellos y los traeremos de vuelta, muertos o vivos». Los cuernos de guerra resonaron en el amanecer. Los caballos relinchaban, los carros relucían bajo el sol naciente. Egipto volvía a rugir. En el campamento hebreo, mientras el pueblo despertaba, una vibración comenzó a recorrer la tierra, leve al principio, como un murmullo en las piedras. Un niño levantó la vista. «Padre, ¿escuchas eso?». Era el sonido del trueno, pero no venía del cielo, venía de atrás. El trueno crecía, cada vez más fuerte. El suelo vibraba bajo los pies del pueblo. Desde el horizonte, una nube de polvo comenzó a levantarse. Eran los carros del faraón, miles de ellos, reluciendo bajo el sol ardiente. Los hebreos se detuvieron. El miedo recorrió la multitud como un relámpago. Las madres apretaron a sus hijos. Los hombres miraban a Moisés con desesperación. «Nos persiguen», gritó uno. «¿Nos ha traído Dios aquí para morir en el desierto? Más nos valía haber sido esclavos en Egipto que morir frente al mar». Moisés se volvió hacia ellos, su manto ondeando con el viento. Sus ojos estaban fijos en el horizonte, donde el mar se extendía infinito. «No temáis», gritó con voz que resonó sobre el estruendo de los caballos. «Estad firmes y veréis la salvación del Señor, que hoy obrará por vosotros. Porque los egipcios que hoy veis, nunca más los volveréis a ver». El viento soplaba con fuerza, levantando remolinos de arena. El faraón avanzaba al frente de sus carros, su rostro endurecido como el bronce. Atrás de ellos, rugía: «Ninguno escapará». Entonces, algo cambió. La columna de nube que los guiaba comenzó a moverse. Se desplazó lentamente desde delante del campamento hasta situarse detrás, entre los hebreos y el ejército egipcio. Y cuando la oscuridad cayó, la nube se volvió fuego. Para los hebreos, era luz que iluminaba la noche. Para los egipcios, era sombra y confusión. Los caballos se encabritaban, los carros chocaban entre sí, mientras un muro de fuego ardía entre ambos pueblos. Moisés levantó su bastón hacia el mar. El viento cambió.
Un rugido sobrenatural recorrió el cielo, y una corriente invisible comenzó a golpear el agua con fuerza. El mar, que minutos antes era una muralla imposible, empezó a dividirse. Las olas se levantaban como montañas, formando dos muros de agua resplandeciente, y en medio de ellos, un sendero de tierra seca se abría paso hasta el otro lado. El pueblo se quedó inmóvil, asombrado, temblando. El fuego del Señor ardía detrás de ellos, y el camino imposible estaba abierto delante. Aarón tocó el hombro de su hermano. Moisés, él asintió, con la voz quebrada por la emoción. El Señor ha abierto camino donde no había. Adelante, pueblo de Israel. Los primeros pasos retumbaron sobre la arena húmeda. Miles siguieron detrás. El sonido del viento, del agua y del fuego se mezclaba en una sinfonía divina. Y mientras el último grupo de hebreos comenzaba a cruzar, el rugido de los carros egipcios volvió a escucharse. Afilado y furioso, más cerca que nunca, la columna de fuego tembló, como si el cielo mismo se preparara para la batalla final. La noche rugía. El viento era un huracán sagrado que soplaba desde el oriente. Las llamas de la columna divina ardían como el corazón de un volcán, mientras el pueblo de Israel cruzaba el sendero de tierra seca entre muros de agua que brillaban con la luz del fuego. Los niños miraban hacia los costados y veían los peces suspendidos en las paredes líquidas, moviéndose como si el tiempo mismo los sostuviera. Las madres avanzaban con sus pequeños en brazos. Los ancianos caminaban apoyados en bastones temblorosos. Pero todos sabían que aquel paso era la frontera entre la esclavitud y la promesa. A lo lejos, el rugido de los carros egipcios volvió a escucharse. El faraón, ciego de furia, había dado la orden. Entren tras ellos al mar. Los caballos galoparon, los carros descendieron por la senda abierta. El fuego del Señor se alzó por última vez, dividiendo la oscuridad con una luz que hizo temblar la tierra. Moisés, en la orilla opuesta, observaba con el bastón en alto. Sus ojos reflejaban el resplandor del milagro. Cuando el último hebreo puso pie sobre tierra firme, el viento cambió de dirección. El rugido se transformó en trueno. El mar, que había permanecido en pie como una catedral de cristal, comenzó a cerrarse. Las aguas se desplomaron con una fuerza indescriptible. El sonido fue como 1000 tormentas chocando a la vez. Los carros egipcios quedaron atrapados. Los caballos se desbocaron. El faraón extendió su mano hacia la orilla, pero solo alcanzó a ver cómo la justicia divina lo envolvía. Y entonces, silencio. El mar volvió a su cauce. La luna brilló sobre las olas tranquilas, como si nada hubiera ocurrido, como si el cielo hubiera sellado su obra. Del otro lado, el pueblo de Israel cayó de rodillas. Miles de voces estallaron en llanto, en risa, en adoración. El aire se llenó de cánticos, de tambores, de manos levantadas al cielo. Moisés levantó su voz y entonó el primer himno de libertad de la historia. Cantaré al Señor, porque se ha engrandecido grandemente. Al caballo y al jinete arrojó en el mar. Mi fortaleza y mi cántico es el Señor. Él ha sido mi salvación. Las olas rompían suavemente sobre la arena, como si aplaudieran el triunfo de la fe. Miriam, hermana de Moisés, tomó un pandero y comenzó a danzar, guiando a las mujeres en una danza de victoria. El fuego del cielo descendió por última vez, bañando a la multitud en una luz dorada. Era el amanecer del primer día de una nueva nación. Moisés miró hacia el horizonte, donde el desierto los esperaba como una página en blanco. El mar nos ha liberado, dijo, pero la historia apenas comienza. Y mientras el viento susurraba entre las dunas, una sola verdad resonó en el corazón del pueblo. Dios cumple sus promesas.